Hola a todos. Vamos a hablar aquí un poquito por qué muchas veces es mejor aplicar por la visa T que por la visa VAWA. Pues ustedes saben que existe una sección de la visa T, así como de la visa VAWA, que coinciden, que es la parte de la violencia doméstica. Pero claro, los casos de las visas T o de las visas VAWA deben ser hechos totalmente diferente, así como la visa T en base a la violencia doméstica debe ser hecho diferente de una visa T por tráfico laboral o una visa T por tráfico en la frontera. Así como, por ejemplo, yo hago la visa T por tráfico en la frontera diferente del tráfico laboral o del tráfico o de la violencia doméstica. Los tres tipos o cuatro tipos, porque existe el tráfico puramente sexual, como cuando los menores o las mujeres son traficadas exactamente, exclusivamente para la prostitución, casas de masajes y todo eso. Entonces hay que conocer bien cada área y además, claro, lo más importante ahora con esta administración y por todo lo que está ocurriendo es customize. ¿Qué es eso? Hay que personalizar cada caso. Pues he mirado tantos casos que ya ni quiero más mirar, señores, ¿entienden? Son demasiado genéricos, terribles, pero bueno, no vamos ahí comenzar con eso, pues sabe. Entonces es muy importante personalizar su caso, hablar, tener acceso a su abogado, especialmente este tipo de casos que el abogado tiene que entender muy bien. Entonces yo a veces ya di consulta de más de 2 horas, ya hablé más de 8 horas en total contando para poder entender el caso del cliente, o sea, separado, ¿sabe? Un día, 1 hora, después de un mes, 2 horas, cosas así. Eso depende de cada caso. Entonces, hasta que yo entienda muy bien para poder personalizar las evidencias de cada caso, la documentación que va a necesitar. Y cuando digo evidencias, no me refiero a evidencias de la victimización, pero si hay, todavía va a servir, señores. Ya hice muchos casos sin ninguna evidencia cuando trabajaba como unos 10 años atrás en organizaciones sin lucro, pero ahora son tiempos diferentes. En Roma se viste como una romana, en Tokio se viste como una japonesa, en Río de Janeiro se viste como una carioca. Carioca son los habitantes que viven en Río de Janeiro, ¿entienden? Entonces, cada tiempo es diferente. Durante la administración del presidente Trump, las cosas son diferentes. Y yo creo que por todo lo que está viendo y por la popular, como estas visas ahora se aplican mucho más, claro, todo lo que hay mucha demanda se vuelve más difícil, así como Nueva York. ¿Por qué ustedes piensan que es tan caro? Un estudio decente aquí en Manhattan es como $5,000, ¿sabe? Y yo veo allá en Las Vegas, en otros lugares, por $5,000, ustedes pueden alquilar una casa, así como casi una mansión, así comparado con el estudio que estoy hablando. Entonces, vamos a hablar aquí de las ventajas que podría tener estas personas, los inmigrantes que aplicaron, que aplican por la visa T en lugar de la visa VAWA. Y de eso es que vamos a hablar, señores. Para los que no me conocen, por favor, suscriban, claro, suscriban a nuestro canal, así ustedes me ayudan a crecer y continuar hablando de estas visas humanitarias en profundidad. Entonces, para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración licenciada en Nueva York, atendiendo clientes por todo el país y personalizando el caso. Hay que conocer el caso de cada cliente, la historia, todo, señores. Y claro, cuanto más conozca la cultura de ese país. Como yo viví más de 3 décadas en Latinoamérica, conozco muy bien, pero también conozco
muy bien otras culturas, la cultura de mi país, Corea del Sur, pero también Japón, China, conozco también muy bien, ya estuve en todos esos países y claro, mi país también conozco muy bien la Europa Occidental, España, Portugal, Italia, la Escandinavia, conozco muy bien la Europa también como la palma de mi mano. Entonces, pero claro, Latinoamérica es donde he vivido más años. Entonces, vamos ahí al asunto, señores. Ustedes saben que la visa VAWA es para las víctimas de la violencia doméstica, de la crueldad extrema. Y no me refiero a a ser golpeadas. Eso también, yo cuando trabajaba en organizaciones sin lucro, me recuerdo que me llegaban gente, Dios mío, eso sí eran así víctimas que usted hacía en la cara, eran tan golpeadas durante muchas décadas. Me recuerdo hasta de una señorita, una muchacha joven que vivía con su pareja, que lo maltrataba, que lo golpeaba tanto ella me dijo esta historia tiene muchos años, décadas atrás, me dijo que solamente decidió denunciar cuando él la quemó mitad de su cuerpo. Fue así, me mostraba la quemadura, cosas así, señores. Entonces, pero claro, no tiene que ser así casos extremos y cada situación el abogado o la abogada tiene que evaluar cuidadosamente. Uno de los motivos que yo doy cuidadosamente las consultas es también para ver si los clientes me están mintiendo, exagerando, cosas así, ¿sabe? Y por eso el abogado tiene que hablar también, porque muchas veces se escucha que, el cliente participó en la mentira, no sé qué. Señores, para eso es que el abogado, que es la parte más fuerte, que para eso la gente lo busca, los clientes lo buscan, hay que hablar con el cliente para ver eso, ¿sabe? Entonces, señores, en el caso de la visa VAWA, ¿quiénes son o sea, son para las víctimas de la violencia doméstica, como dije, causada por un cónyuge que puede ser un ciudadano o residente permanente o hijos ciudadanos, 21 años o mayores. Ahora es así, señores, con el cambio todo solamente la extrema crueldad, la violencia doméstica. Extrema crueldad muchas veces no es así, esas cosas de quemar el cuerpo, de golpear mucho. Eso sería lo extremo, pero hay de otras formas que se analizan, señores. Entonces, muchas veces el abogado, nosotros tenemos que jugar el papel, el rol de una psicóloga también para poder entender todo eso, señores. Entonces, y conocer, tener experiencias de vida, claro, para entender cada persona, cada ser humano, cada nacionalidad, cada país. Entonces, señores, el hijo tiene que haber sido, cuando el abuso ocurrió, su hijo tiene que haber tenido por lo menos 21 años más. Esos abusos, malcriaciones que ocurrieron antes de eso, en la adolescencia, preadolescencia, lo que sea, lamentablemente no cuentan. Y yo sé que mucha gente ha metido la visa VAWA por la malcriación, el maltrato, el abuso que ocurrió antes de los 21 años. Y ahora están, sabe, pero bueno. Entonces, esas son las situaciones para la visa VAWA. Ahora, la visa T, señores, existe una sección de la visa T que es cuando el tráfico humano, como la guía migratoria en relación a la guía política, la política migratoria de la UCI se expresa es condición de servidumbre inducida por la violencia doméstica. O sea, es diferente de la visa VAWA. La violencia doméstica es apenas un elemento de coerción, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, y lo bueno, y aquí es que yo voy a hablar, ¿por qué estoy diciendo que muchas veces es mejor para que aplique por la visa T? Porque en la mayoría de los casos de la violencia doméstica,
existe el servicio involuntario. Ustedes se tienen que quedar allí a trabajar, a hacer, y muchas veces en la cultura latina, eso especialmente en la cultura brasileña también eso es muy común. Piensa que servir a la otra parte, especialmente servir al hombre, al esposo, eso es una tarea obligatoria de la mujer. Hay culturas así en Latinoamérica, ¿no? Pero muchas veces llega a un extremo que para mí o para este país, por las leyes de este país, es ya una condición de servidumbre inducida por la violencia doméstica, ¿sabe? Y he mirado mucho de esos casos en la vida real, señores. Entonces, muchas víctimas son ya reclutadas en su país de origen con la promesa de una vida mejor, y ahí reclutada es el término que estoy usando, o sea, inducidas con promesas de amor, sabe, con seducciones, y pero eso es un reclutamiento. Ahí son reclutadas en su país de origen y vienen a este país por causa de su pareja. Una vez que vienen, las cosas son totalmente diferentes. O no necesita ser reclutada desde su país de origen. Algunos no saben, no entienden mucho, piensan que tiene que ser reclutada desde su país de origen, porque a veces cuando se hace la forma migratoria de la visa T da esa impresión. Pues eso también yo pasé muchos años atrás, ¿sabe? Pero bueno, uno con la experiencia aprende. Entonces, puede ser también una vez ya dentro de este país, después de algunos años, conoce una pareja y se enamora. Y claro, cuando se enamora, señores, vamos aquí a esclarecer para las víctimas hombres en este país. Los hombres también son víctimas de la violencia doméstica, y muchas veces lo he mirado, especialmente cuando son indocumentados, pero muchas veces por la cultura que vienen no quieren admitir. Entonces, los hombres que me están escuchando aquí, ustedes también califican igualito que las mujeres. Aquí no hay eso, y yo esos casos yo lo sé en la vida real, especialmente cuando son indocumentados y vienen a este país, pasan igualito que las mujeres. Entonces, si usted es un hombre que me está escuchando, por favor, preste también atención a este video, que tal vez le podría ayudar a arreglar los papeles y vivir sin miedo. Eso mismo, todavía los papeles se arreglan, está ahora más lento, pero yo creo que después de algunos meses, señores, yo les digo, todo va a mejorar, siempre que hagan sus casos correctamente, individualizados, personalizados, con acceso a sus abogados, y sepan exactamente lo que fue sometido. Ustedes, yo les digo que van a estar bien, señores. Entonces, los hombres también son igualito que las mujeres en este país. Entonces, una de las, aquí es que les voy a decir las ventajas de la visa T que la visa VAWA. Yo creo que a veces la visa VAWA es más conveniente, eso yo lo sé. Yo he hecho muchos más casos de la visa T simplemente porque coincidió, ¿sabe? A mí no me gusta agarrar miles de clientes, entonces opté por lo que más sabe. La demanda fue mucho mayor, es siempre mayor con las visas T, porque creo que abarca mucho más y tiene los perdones. Entonces, en primer lugar, señores, vamos a hablar porque esto está ocurriendo mucho en la vida real. Si ustedes son víctimas de la violencia doméstica y su abogado o abogada entiende, domina estas dos áreas al fondo, ustedes deberían muchas veces aplicar por la visa T, y el primer beneficio es eso, que ustedes lo mismo con una aplicación de la visa T en base a la violencia doméstica, la condición de servidumbre inducida por la violencia doméstica, todavía podrían contraer matrimonio y vivir normalmente, mientras que su caso de visa T se esté pendiente. Y eso es lo que más escucho, que la gente aplica. Con eso, señores, no me malentienda, la visa VAWA también es muy buena, pero ahora en el mundo que estamos viviendo y por todo lo que estoy
viendo. A veces, muchas veces quien me escucha va a ver que esto va a ser mejor, porque lo que pasa es que las visas vaguas hoy día están tan en la alta mira. La visa T también por lo último que está ocurriendo, pero creo que la visa vagua está mucho más en la mira del gobierno, porque ya esto del abuso ya es antiguo, ¿no? Entonces, señores, la visa VAWA, una vez que ustedes aplican por la visa VAWA, no pueden contraer matrimonio porque ustedes salen de aquella violencia doméstica y encuentran una nueva pareja, un nuevo amor, que todo es posible, ¿no? Entonces, ustedes si tienen la visa VAWA, ustedes no pueden casar hasta que esto sea aprobado. Y ahora con la demora, con todo lo que está ocurriendo, podrían demorar quién sabe cuántos años, así como podrían de repente todo esto pasa y mejora. Pero las visas VAWAs ahora podrían demorar, yo pienso que de repente hasta vamos a ver lo que ocurre este año porque ustedes se van a recordar de mí. Muchas cosas podrían ocurrir este año por todo lo que estamos presenciando en la actualidad. Entonces, esa es la primera grande ventaja de la visa T, que usted no necesita preocuparse con su nueva pareja, mudar de vida, porque uno cuando está ahí también duele mucho, ¿no? Entonces, por eso la visa T, esa es la primera grande ventaja que la visa VAWA no tiene. La segunda grande ventaja de la visa T es que usted no necesita estar casado con aquella persona. Usted puede estar simplemente viviendo con su novio, pareja, amante, amigo, lo que sea, estar en relacionamiento y ser obligado a hacer algún trabajo, servicio involuntario, incluyendo el servicio sexual, señores. Eso mismo, en este país es así. Entonces, esa es la segunda grande ventaja. La tercera grande ventaja es que usted, la persona con quien usted es víctima y más una vez, vamos a repetir, hombres y mujeres, muchas veces los hombres no quieren aparecer como víctima de la violencia doméstica, pero ustedes los hombres son también, especialmente cuando muchas mujeres, yo he mirado en la vida real, ocurre, tienen hijos y ven que la otra parte no tiene papeles, ahí ahí se escapa, la mujer se va, le deja a los hijos los hijos, ¿cómo se dice? Tirados ahí a la otra pareja que no tiene papeles. Todo eso podría ser parte de una violencia doméstica, señores. Cuando algo malo ocurre, no es que de la mañana, de la noche a la mañana, ocurrió de repente. Todo es progresivo en esta vida. Entonces, señores, esa es la tercera grande ventaja, que el abusador o la abusadora no necesita tener papeles como el caso de la VAWA, que tiene que ser residente permanente o ciudadano. Entonces, su abusador o abusadora puede ser hasta un indocumentado, señores, que todavía ustedes podrían aplicar. La cuarta ventaja, y esta sí que es buenísima, que ustedes que perdonan más que un pecado, el pecado de por ejemplo, un castigo permanente, una deportación antigua, tal vez un DUI antiguo, lo que sea, todavía tiene la capacidad de perdonar, señores. Claro, cuando ustedes tienen pecado, yo hago los casos bien diferentes cuando la persona, el inmigrante a quien les voy a aplicar estos casos, tiene pecados. Yo hago totalmente diferente de quien no tiene ningún pecado. De la misma forma, cuando le coloca a un derivado, un cónyuge, digamos, y el principal no tiene ningún pecado, pero el cónyuge tiene pecado, DUI, deportación y cosas así que ocurren en la vida real. El caso del cónyuge, yo hago también totalmente diferente. Hago un mini caso, señores. Entonces, ustedes se imaginan el trabajo. Por eso es que estos casos deben ser personalizados. Cada caso, cada historia debe ser totalmente diferente de la otra parte, especial siempre, pero con esta administración que está usando la inteligencia artificial máxima para detectar cuáles casos son similares y ahí la mayoría de las veces, señores, quien acaba pagando todo son ustedes, los inmigrantes, pues ustedes son los que están sin papeles.
y firman. Al firmar los documentos y mandar a la inmigración, ustedes están jurando bajo la pena de perjurio que todo lo que dice son verdades, y mientras que sea mayor de edad, con una capacidad, con una mente, capacidad normal, no es que pueden decir simplemente, fui engañado. Por eso tiene que tomar mucho cuidado, señores, porque al final la mayor parte de las veces es ustedes, los inmigrantes, que van a responder por los errores, lo que sea. Entonces, lean sus declaraciones, sepan exactamente lo que fue sometido y por sobre todo tengan sean accesibles a sus abogados. No solamente la primera vez, 20 minutos. Yo no puedo ni siquiera dar consulta 20 minutos. 20 minutos yo no descubro nada, señores. Entonces, ustedes tienen que siempre, como les digo, son ustedes que van a responder. Entonces, estas son las ventajas de las visas T, que la visa VAWA no lo tiene. Y en estos tiempos lo que más veo con estas demoras es que la gente ya quiere mudar totalmente, move forward. Entonces ya consigue otra pareja, pero no puede no puede cambiar totalmente hasta que su visa T su visa VAWA sea aprobada. Por eso estoy aquí enseñando por qué la visa T podría ser mejor, señores. Claro, la visa VAWA también tiene sus ventajas, y una de las ventajas que no necesita reportar, pero reportar no es malo, señores, no es que lo van a ir encima. Por eso es que tiene que siempre tener alguien con experiencia donde va a reportar, qué va a decir, qué no va a decir, y después hablar con ustedes sobre todo eso. Ustedes tienen que siempre asegurar que el abogado le explique todo, que entienda qué es lo que se está haciendo de su caso, señores. Después, si le piden una evidencia, un documento, digamos, ¿por qué es ese documento? Tiene que saber, tiene que entender por qué es ese documento, o ese documento no va a usar, señores. Entonces, estos son los beneficios importantes de las visas T. Y quiero que ustedes que me están escuchando, que miren eso, y también, por favor, me digan de dónde están mirando y qué asunto le gustaría aprender más de las visas humanitarias. Pues al final de cuentas, señores, con todo lo que está ocurriendo, las visas humanitarias bien hechas, correctamente personalizadas, documentadas, y otra vez no me refiero a los documentos de la victimización, son otros documentos que su abogado o abogada, si tiene experiencia en estos casos, va a entender, señores. Ahora no es el momento de mandar cualquier cosa, nunca fue, ¿no? Pero siempre bien preparados, señores. Entonces, coloquen de dónde me están mirando. También pueden colocar qué asunto más a ustedes les gustaría aprender. Y más una vez, señores, suscriban a nuestro canal, cliquen en el like. Por favor, compartan este video para que la gente esté informada, especialmente de que tienen que hablar con abogados. Yo no sé cómo la gente puede pagar tanto dinero sin nunca hablar con el abogado. Eso no existe, señores. Entonces, suscriban a nuestro canal, ayúdenme a compartir nuevamente, comenten por favor, y hasta el próximo video.